Muy buenas tardes, bienvenidos a la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari. Estamos congregados aquí nuevamente en este Hablemos del Canal, que tiene como tema el arrabal y la zona del canal. La ciudad es un lienzo en donde las sociedades en distintas capas construyen memoria, construyen identidad y se establecen todas esas relaciones políticas, económicas, sociales y históricas que es parte de ese patrimonio que queda encerrado dentro de ese lienzo de la ciudad. En este caso, el arrabal de Santana y los límites de la zona del canal tienen unas condiciones muy particulares a las cuales pues este conversatorio y Hablemos del Canal va a tener como objetivo conversar hoy en la tarde de este jueves. Nos acompañan para esos temas Carlos Fitzgerald, es director de investigación y asesor del patrimonio cultural del Patronato de Santana en el Centro Histórico de Panamá. Estudia antropología y arqueología en Nueva York y en Pittsburgh programas de maestría y doctorado. Tiene más de 30 años de experiencia en la investigación arqueológica y gestión del patrimonio. En adición tenemos aquí la presencia de la doctora Patricia Pizurno, entrañable amiga también. Es investigadora, exdirectora del Archivo Nacional de Panamá, es catedrática de la Universidad de Panamá, es autora y coautora de más de un centenar de artículos y ensayos donde aborda distintos periodos de la historia nacional. Tiene interesantes publicaciones como aquellas del Panamá colonial, el Panamá colombiano y el Panamá republicano, entre algunas cosas. Tanto Carlos como Patricia tienen desde la antropología y desde la historia distintos enfoques para los cuales vamos entonces a abordar el tema del arrabal. Ausente pero presente y con asistencia de la tecnología nos acompaña también Luis Pulido Ritter. Luis Pulido Ritter es doctor en filosofía y sociología por la Universidad Libre de Berlín. Si me ayuda la cámara con la imagen de Luis Pulido. Él es miembro de la Academia Panameña de la Lengua y actualmente es investigador y profesor visitante de la Universidad de Panamá del Instituto de Estudios Nacionales, IDEN. Tiene numerosas obras en el género de literatura, ensayo y poesía. Y ha sido galardonado con el Premio Nacional de Literatura, también Ricardo Miró, con un ensayo de filosofía de la nación romántica en Panamá. Él tiene permanentemente un espacio dentro de la Estrella de Panamá donde hace interesantes entrevistas sobre personajes del quehacer cultural, literario y histórico y de distintas facetas de la sociedad. Bien, vamos a iniciar el tema de la conversación. Tenemos entonces al doctor Pulido en el BTR, si me ayuda el equipo técnico. Antes de escuchar también a Luis Pulido Ritter, vale destacar que este espacio que tenemos como definido como el arrabal es un espacio que vamos a tener la oportunidad de entenderlo un poco más en detalle con la participación de Carlos y de Patricia. Un espacio urbano que ha tenido distintas fronteras y distintas fronteras a lo largo de los casi 350 años de la vida de este espacio en la ciudad de Panamá, por lo cual entonces vamos a enfocar la conversación desde esa mirada, desde esa perspectiva de una ciudad con límites y fronteras impuestas. Adelante. Identifico varias fronteras, ¿no? Es decir, tenemos la antigua muralla, ¿verdad? Que separó el intramuros del arrabal, pero sin embargo, a pesar de que no la tengamos allí, esa frontera sobrevivió al tiempo también, ¿no? Dentro del imaginario, ¿no? Los arrabal y los del intramuros. Y está allí, de una u otra manera pervive también esa frontera que se ha venido reproduciendo a través del tiempo, ¿no? Las diferencias de clases, las diferencias, entre comillas, de razas también,
las diferencias culturales. Es decir, hay una frontera allí, diríamos, fundacional. Esa frontera fundacional de la antigua muralla, ¿verdad? Que se cerraba a las 6 de la tarde, en donde iban las señoras de servicio, ¿verdad?, del arrabal a trabajar, y los que no vivían allí tenían que salir. Hasta las 6 de la tarde podían permanecer allí. Como tú sabes, esa frontera que separaba el arrabal del intramuros, el muro, desaparece, entre comillas, con la construcción del ferrocarril, entre 1850 y 1855. Pero sin embargo queda allí esa distinción geográfica y cultural que supuso la existencia del muro. Esa es una frontera. La otra frontera es la frontera de la zona del canal, ¿verdad? Es decir, a principios del siglo XX. Una frontera también que nos separó, o que separó a la ciudad de Panamá en dos. Lo que era la antigua zona del canal, donde hubo una apropiación, es decir, a pesar que se diga de que era territorio panameño, pero era una apropiación de un espacio de la cual nosotros quedamos excluidos, ¿no? Y donde no podíamos entrar. Mismo dentro del imaginario popular, ¿no? Los jóvenes de la década del 40, 50, 60 decían allá hasta los mangos huelen mejor, querían los mangos de allá, ¿verdad? Y eran formas imaginarias incluso de traspasar esa frontera. Estaba también la frontera que separaba Panamá del resto del país. Por ejemplo, el Puente de las Américas se construye en 1962. Y yo seguramente, no me acuerdo, pero seguramente mis padres me montaron en el ferry para cruzar el canal, ¿verdad? Allí había una frontera. Allí había una frontera. Una frontera de agua, exactamente. Cuando se firman los tratados Torrijos-Carta en el 77, en efecto se firma la disolución, ¿verdad?, de la existencia de esa frontera. En el 99 se concretiza eso. Los panameños entramos a la zona del canal. La zona del canal desaparece. Bien, Luis Pulido nos pone en contexto un poco el tema de los límites y la frontera de este espacio del arrabal. Carlos, ¿qué significa la palabra arrabal? ¿Cuál es el origen etimológico? ¿Quiénes lo habitaban? Háblanos de Malambo, de la iglesia, de la plaza. Este espacio, ¿cómo se consolida? ¿Cómo evoluciona? Sí, muchas gracias, Orlando. Buenas tardes a todos. Efectivamente, el arrabal como palabra viene del árabe. Es una palabra antigua en el ámbito hispano. Evidentemente se incorpora al léxico con la conquista musulmana y la reconquista hispana, que tiene mucho que ver con ese proceso de cambio y transformación a través del tiempo que tienen los centros urbanos y los territorios en general, tanto en el viejo como en el nuevo mundo. Entonces, todas las ciudades tienen su arrabal. El arrabal es, en árabe, el barrio de afuera, el barrio que está fuera del centro, y tiene un concepto específicamente urbano. Entonces, eso por una parte. Por otra, el arrabal de Panamá, el arrabal de la ciudad de Panamá, la nueva, el de Santa Ana, se hereda desde el arrabal de Panamá la Vieja. Habían, según Sosa y Arce, los primeros historiadores panameños que hacen historia de Panamá, habían dos arrabales, Malambo y Pierdevidas. Y la voz de Malambo, que es una voz africana obviamente, persiste hasta el presente, y todavía en Santa Ana está el barrio y las calles de Malambo. Entonces, había en Santa Ana, obviamente, había en la nueva ciudad poco espacio, ese es el punto. Y hay todo un debate entre Castillero Calvo y Mena García, por ejemplo, dos historiadores muy importantes para entender Panamá, sobre si fue a propósito que la ciudad se hizo pequeña y restringida para solo contener a las personas blancas
españolas y sus esclavos domésticos, y que el resto de la gente blanca y de todos los demás colores, pero que no era rica y de élite, estuvieran afuera. Entonces, el arrabal, por consiguiente, nosotros desde el Patronato de Santa Ana estamos promoviendo la conmemoración, la visibilización y la conmemoración de los 350 años de la fundación de ese arrabal, que ocurre al mismo tiempo que se funda la nueva ciudad, luego de la destrucción por parte del pirata Morgan en 1671. Entonces, sí, ese arrabal es el nuevo espacio urbano, el espacio no circundado por murallas, y el espacio además de expansión y producción social más creativa y activa de la ciudad. Patricia, cuando estábamos preparando el conversatorio, citabas y hablabas del Marqués de Villarrocha. Según él, el arrabal no existía. Sí, es curiosísimo. Bueno, gracias, bienvenidos a todos. Gracias por la invitación. Sí, es muy curioso porque mientras todos dicen que en efecto la muralla se levanta para que del otro lado estuvieran los de abajo, el arrabal y demás, resulta que el Marqués de Villarrocha, en un documento de 1748, dice que jamás se concibió la muralla para que fuera de la muralla viviera nadie, ¿no? Que eso fue una decretos y ordenanzas posteriores que se dieron, pero que originalmente en 1673 jamás eso estuvo concebido. Y es un documento, bueno, yo te mandé, ¿no? Sí. El documento, reproducción del documento. No pude encontrar la fotocopia del Archivo de Indias, que es un documento del Archivo de Indias, manuscrito por el Marqués de Villarrocha o por su secretario, donde decía eso y explicaba que lo peor que le podía pasar a la ciudad era tener toda esta gente ahí afuera, porque el día que llegaran los enemigos se iban a aliar con los enemigos en contra de los de adentro. Claro. Y es curiosísimo, ¿no? Ese documento es, yo creo que único, ¿no? Sí, esa invisibilización o no reconocer esos barrios o esas ciudades que crecen fuera de los límites formales es una estrategia no es tan reciente, porque actualmente justamente todos los barrios marginales y de la periferia un poco desconocer su existencia, que simplemente no están en los mapas. Exacto. Y si no están en los mapas, no aparecen en la información, no son formalmente visibilizados, así que no existen, aunque a pesar que de ellos... Sí, por ejemplo, Orlando, Malambo, hablando de Malambo, no aparece en ningún mapa español. Aparece en el siglo XIX, por primera vez en el mapa que vemos ahí en pantalla, el de Harrison, de 1857. Primera vez que aparece Malambo la palabra. Pero existía, obviamente. Este mapa que están viendo en pantalla es justamente uno de los recursos excepcionales que tiene la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari. Este es un mapa original de 1857, en donde pueden, a los que tienen más curiosidad en conocer cómo era la ciudad en justamente 2 años, cuando el ferrocarril, el primer ferrocarril que comunica los dos mares, irrumpe como elemento de tecnología en el trópico, establece ahí esos primeros límites o esas primeras condicionantes que el tema de agua y tecnología imponen a esta parte de la ciudad de Panamá, el arrabal de Santa Ana. Si los técnicos me ayudan, la próxima imagen de Luis Pulido. No, antes de entrar a este tema de los imaginarios y el Cerro Ancón, yo quería invitar a la doctora Pisurno, desde sus trabajos de investigación sobre la gente que vivía en el arrabal de Santa Ana y esas figuras dentro del extramuro, esos protagonistas invisibles que han habitado el arrabal y qué impacto tuvieron y qué relación tuvieron con estos límites imaginarios y físicos que fueron impuestos en este espacio. Bueno, la gente que vivió en el arrabal fue cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Las ciudades son entes vivos que van variando. Por ejemplo, en la etapa colonial definitivamente vivían los de afuera, los de abajo, la gente de color, la gente que servía a los de adentro. Por eso la puerta de tierra servía para que se abría a las 6 de la mañana
y esa gente penetraba hasta las 9 de la noche, como decía Agustín Codazzi, que la puerta de tierra se cerraba. Y, por supuesto, esa gente salía para dormir en el arrabal, excepto los esclavos domésticos, ¿no?, que vivían en las casas. Y allí residía gente variopinta, ¿verdad? Los muleros, los boteros, jornaleros, vivían también los artesanos. Sobre todo los maestros artesanos cumplieron un papel muy importante en la época de la independencia, porque estos mundos, el intramuros y los de afuera, vivían tan desvinculados que cuando llega el momento de la independencia, en noviembre de 1821, la gente de adentro no sabía cómo llegar al arrabal, cómo llevar el mensaje de independencia, libertad al arrabal, y entonces buscaron a los maestros artesanos, que era una élite, porque también tenemos que tener en cuenta que no todos eran jornaleros, no todos eran boteros ni muleros, había también una élite dentro del arrabal, una élite que también fue variando con el tiempo, ¿no? Entre ellos estaban los maestros artesanos, porque tenían una profesión. Estaban, por ejemplo, los oficiales de las milicias de Pardos, ¿no?, que también estaban en un nivel superior a los boteros. Estaban también sacerdotes, que había sacerdotes de color, mestizos y mulatos. Toda esa gente era una élite del arrabal durante la época hispana, pero ya en el siglo XIX surge otra élite. Todos estos hijos de gente de color del arrabal, de familias que envían sus hijos a estudiar a Bogotá, los Mendoza, los Corrioso, los Espinar, los Aispuro, etc. Y ahí se forma una élite ilustrada del arrabal, que es la que va a llevar adelante el proyecto político del federalismo a partir de 1863 y hasta el 85, y que definitivamente va a dar como resultado la fundación de ese Partido Liberal Negro del Arrabal, dirigido por esta gente. Ellos gobiernan Panamá prácticamente en forma exclusiva durante 20 años de los 30 que duró el federalismo. Así que aquí vive una gente variopinta y que va cambiando a medida que también el arrabal va evolucionando. Porque con los incendios que había en el intramuros, el incendio del 30, del 50, del 80, mucha gente ya no reconstruyó en el intramuros, en San Felipe, porque era muy costoso y porque además se pagaban muchos impuestos, sino que se trasladaba al arrabal. Y para finales del siglo XIX ya hay una clase de profesionales propietaria importante, y además de eso también muchísimos extranjeros que se han establecido en el arrabal, ¿no? Ya la muralla se había derribado en 1856 para ampliar el espacio urbano, y entonces comenzaron relaciones más fluidas, ¿no? Sí, yo me atrevería a decir, si puedo, Orlando y Patricia, que aparte de eso, el arrabal y intramuros y extramuros tenían una relación sexual también. O sea, había mucha mezcla, para usar algún término, entre la gente de uno y otro, y los productos de eso eventualmente también heredaban, tenían acceso a recursos. Al final de la colonia, no olvidarás, Patricia, que había la posibilidad de que uno, si no era blanco, se convirtiera en blanco por las gracias al sacar. Las gracias al sacar. Y las gracias al sacar se pedían desde el arrabal, por ejemplo. Hay una serie de ejemplos de gente que decía, no, es que yo quiero ser tratado como blanco y que me digan don. Eliminar mi categoría de mestizo y ser de sangre pura, etcétera, etcétera. Y la corona, ya en el contexto de la Ilustración y de esta política más liberal, se lo concedía. Pero de ahí a que los de adentro, los nobles, como decía Lady Mallet, lo aceptaran, ya ahí había una abismo, ¿no? Es otra historia. Y el otro aspecto es que en el arrabal es donde existió el único noble panameño, sí, exacto, Mateo de Izaguirre, el conde de Santa Ana, que era además un tratante de esclavos. Él se hizo millonario, riquísimo, tratando esclavos por el tráfico humano. Entonces tú tienes todas esas cosas, pero es Mateo Izaguirre el que a su propio costo, de su pecunio, paga la iglesia de Santa Ana.
Pero además es un espacio de contradicciones, ¿viste? Sí. Es un espacio de contradicciones enorme, imposible de encasillar, tú sabes, o de etiquetar. Es un espacio de contradicciones. Hoy por hoy una de las cosas, uno de los elementos distintivos del Arrabal o del hoy barrio de Santa Ana es la Plaza de la Iglesia. ¿Cómo se organiza ese espacio? ¿Cómo se reconoce ese espacio? Dentro del Intramuro pues estaba la Plaza Catedral, algunos de los solares y los espacios que ocupan las plazas actuales fueron resultado justamente de estos fuegos, que no fueron de estas viviendas quemadas en los distintos fuegos y que no fueron edificadas como espacios públicos. ¿Qué pasa con Santa Ana y la iglesia? ¿Cómo se organiza la iglesia de Santa Ana y la plaza, que hoy por hoy es uno de los referentes, digamos, urbanos distintivos dentro de esa trama urbana del Arrabal? El origen de la iglesia de Santa Ana es la ermita de Santa Ana, que estaba a la salida de Panamá Viejo hacia el norte, antes de llegar al Puente del Rey, cerca del convento de los agustinos. En esa parte de la ciudad estaba la ermita de Santa Ana desde el siglo XVI, o sea, es una ermita bien antigua. Había una cofradía de Santa Ana que estaba nutrida por cofrades negros y libertos de el Arrabal de Panamá la Vieja, y esa es la gente que se muda en 1673 con su ermita a la nueva ubicación en donde está hoy la plaza. Pero la plaza no existió como tal, era un espacio, las plazas eran espacios abiertos, sin pavimentación y sin mayor decoración ni mobiliario urbano, o sea, como las concebimos hoy, con banquitas y caminitos y cerca. Eran de tierra. Era un terral, bueno, ¿no? sí. Y allí se ejecutaba gente, se hacían corridas de toros, se hacían festividades de todo tipo. Correcto. Sí. Entonces, la Plaza de Santa Ana, aparte de ser espacio abierto, estaba en un cruce, porque allí donde está... Frente a la Puerta de Tierra. Sí, frente a la Puerta de Tierra, saliendo del lugar donde te cerraban el acceso a cierta hora o te lo permitían más temprano, pero por ahí salía el camino que luego se bifurcaba en camino de cruces y el camino real. Allí también estaba el acceso al desembarcadero, que es donde hoy eso está irreconocible, pero es la antigua Playa Prieta, donde antes estaba el mercado público. Peña Prieta. La Playa Prieta y la Peña Prieta. Y luego también estaba, por lo que hoy es calle 13, hacia abajo, el matadero y la Saurda, es decir, donde mataban los puercos. Entonces, había todo un tema de producción de alimentación, había un mercado abierto al aire libre en la Plaza de Santa Ana. Según Villarrocha, el Marqués, pues el Arrabal no existía, los de afuera vivían en otra dimensión desconocida o desconocida. ¿Quién paga la iglesia? ¿Cómo esa iglesia se erige? Porque si no existe, según Villarrocha... La paga Izaguirre, ¿no? La financia Izaguirre, y después la plaza ya es un proyecto modernista, ¿verdad? Sí. La plaza se proyecta a finales del siglo XIX como una plaza, como un centro de sociabilidad de la gente de afuera, ¿no? Y es muy interesante todos los discursos que en aquel momento dan Carlos A. Mendoza y Venero y demás, con una mentalidad completamente de la modernidad, ¿verdad? Algo que creo todavía se estaba un poco lejos de ahí. Pero la iglesia la financia Izaguirre. Y además, quiero aclarar, no es que el Marqués de Villarrocha pensara que el Arrabal no existía. Él lo que decía que en el momento que se fundó la ciudad, jamás se proyectó un arrabal, jamás se proyectó que fuera de las murallas viviera gente. Él sabía que ahí vivía gente y que esa gente representaba un peligro enorme, ¿no?, para poderse aliar con los enemigos de España y penetrar en la ciudad, en San Felipe, ¿no? No, y aparte había todo un tema que Santa Ana, el Arrabal, está un poco más alto que San Felipe. El varal que le llamaba Lemoine. Exacto, entonces no estaba bien para la defensa. Entonces se habló de ampliar el recinto de murallas, de hacer otras fortificaciones, inclusive se habló al final de la colonia de hacer fortificaciones en la parte superior del Cerro Ancón. Y antes de irnos al otro tema, hay varios elementos que quería destacar y que también quería pedirles a ustedes que comentasen. Los temas de tecnología, agua.
Patricia, citaste varios fuegos que fueron objetos en la ciudad de la muralla. Hay un tema particularmente interesante del agua en la ciudad de Panamá, que fuera uno de los criterios incluso fundacionales para el traslado. Luego el arrabal tiene una significancia particular en el tema de la dotación de agua a la nueva ciudad. Habían oficios que estaban vinculados con el tema del agua. Dentro del arrabal también irrumpen o lo impactan fenómenos tecnológicos como la irrupción de la revolución industrial, que yo llamo la llegada del ferrocarril al Istmo de Panamá, una condicionante importante que tiene impacto en lo urbano. Posteriormente, con la firma de la independencia de Panamá o la separación de Colombia, viene la relación con la zona del canal. Hay un tema también importante del agua, saneamiento, pavimentación, que vamos a comentarlos en el siguiente bloque. La ubicación del Panamá la Nueva, de lo que hoy es el casco antiguo, tiene dos variables importantísimas. Uno, su cercanía al puerto, porque el puerto de Panamá eran las islas de Naos, Perico y Flamenco, que hoy están conectadas por el Causeway de Amador a tierra firme, pero que en su momento era el fondeadero de los galeones y de los barcos, etc. Y la otra era el acceso a agua pura en las faldas del Ancón. Entonces, el chorro era un manantial de agua, y ahí hay unas fotos que quizás podemos ver. Era un manantial de agua que salía de un acuífero que está en la parte, en el fondo del Cerro Ancón, y que era explotado por la gente de extramuros. O sea, el negocio del agua en Panamá lo tenía la gente del arrabal. Y ahí se ve lo famoso. Estas son fotos de 1875, de las primeras fotos, de las más tempranas que hay en Panamá, de los famosos aguateros que llevaban el agua en unas botijas, en unas mulas o burros, dependiendo, a la población, la vendían, era un negocio. Ahora, el chorrillo era el chorrillo del rey, o sea, pertenecía a la corona. No es que esto era privatizado. Y aquí se ve en el mapa de Bertoncini de 1904, si lo puedes dejar por favor, allí está, y ahí se ve clarito, dice Chorrillo del Rey. Este es 1904 y esto es un año antes que, por causa de la modernidad que tú dices y que también señala Patricia, se crea el alcantarillado y se surte de agua potable a la ciudad de Panamá por el gobierno de los Estados Unidos, y se ciega, se elimina el Chorrillo del Rey. Y además parte de la frontera esa que estamos hablando, discurre, si puedes poner por favor la imagen anterior, discurre exactamente a unos metros de ese chorrillo, que hoy está donde es al lado de el cementerio chino en la calle B, en el límite entre Santa Ana y Chorrillo. Patricia, cuéntanos del agua, la irrupción del agua, ese acueducto. Bueno, mira, en realidad los primeros años que llegan los norteamericanos a Panamá, aquí manda la sanidad americana, el código sanitario americano, ¿verdad? Así que lo que hay que hacer es que transformar Panamá, que ellos imaginaban como una selva pestífera, ¿verdad?, en un lugar templado, habitado por gente blanca, ¿no? Porque recordemos que desde la época de los españoles, Panamá era la tumba de los europeos, ¿no? Así se conocía. Así que la idea de los norteamericanos es hacer habitables los trópicos. Y en base a eso, ¿verdad?, hay que traer todo esto, hay que traer toda esta modernidad urbana, alcantarillados, acueductos, pavimentación de las calles, eliminación de los mosquitos, que era el gran terror de la época, ¿no? Entonces la ciudad se transforma en pocos años. Ya en 1905, por ejemplo, la ciudad de Panamá tiene agua potable, una cosa increíble, y desaparece. Ya para el censo de 1911, esta profesión o ocupación de aguatero ya no existe. A finales del siglo XIX, el 0.6% de la gente que vivía en el arrabal se dedicaba a esto, eran aguateros, ¿no? Pero ya en 1911 no queda.
Es decir, es quizás esto del agua potable en Panamá es quizás la revolución urbana más importante que se da a inicios de la República. Pero la gente tampoco está muy convencida de eso. Tú sabes que somos siempre muy reacios a los cambios, ¿no? Cuando llega la sanidad americana y tapa los aljibes, ciega los pozos, eso fue una tragedia para los panameños. Toda la vida habían dependido de esos aljibes, de esos pozos. Incluso en las casas más ricas, como las de Arias Feró, había una especie de alberca, no tan grande como la de las monjas de la Concepción en Panamá la Vieja, pero que recogían aguas de la lluvia. Era la tecnología de la época, la gran tecnología de la época para abastecerse de agua. Ahora de pronto llegan los americanos y entonces hay que abrir el grifo, pero resulta que los panameños dicen, primero, no están de acuerdo porque les cobran, y les cobran mucho, y consideran que es abusivo el costo del agua. En segundo lugar, les ciegan el manantial del Chorrillo, y encima de eso no les permiten usar ni los aljibes, ni los pozos, ni nada, ¿no? Y también el hecho de... ¿El agua era buena? Bueno, hay de todas las versiones, ¿verdad? Para los norteamericanos era purísima, pero resulta que los panameños se quejaban de que no era tan pura. Claro, era más pura que la anterior, porque en la anterior nosotros sabemos que había gusanos y demás. E incluso Walfred Nelson, un médico canadiense que vivió en Panamá en los años 80, del siglo XIX, él decía que esos pozos comunicaban con unas aguas subterráneas del cementerio y era lo que consumían aquí en la ciudad de Panamá, así que la cosa era gravísima, ¿no? Ahora, cuando llegan los norteamericanos y hacen todo esto, muchos panameños se quejan de que el agua no es pura, de que sale oscura, de que las tuberías huelen mal a determinadas horas, etcétera, etcétera. Pero también puede ser que era porque no querían pagar, ¿no? Así que, quién sabe, ¿no? Pero lo cierto es que fue realmente una revolución, lo mismo, ¿verdad?, que eliminar los criaderos de mosquitos, pero también para los panameños se sintieron completamente que era un atentado, ¿verdad?, porque les hacían desocupar las casas para poderlas fumigar, se tenían que ir a dormir a la casa de unos parientes, etcétera. Es decir, fue verdaderamente una revolución sanitaria. Por eso digo que los primeros años el Código Sanitario de los Estados Unidos fue el que impuso las leyes aquí en Panamá. Después eso con el tiempo se fue relajando, ya para 1918 el Código Sanitario ya nadie lo recordaba, ¿no? Una de las fronteras que identificábamos acá en la apertura del conversatorio era esta relación de la ciudad de Panamá con el interior de la República. El cauce del canal estableció un límite muy particular hacia el al oeste de la ciudad del país y hacia el norte Colón. Colón, la única relación y el único vínculo que había con el Atlántico era a través del tren. La carretera Boys-Rubel se abre hasta en la década de los 40. Sí, en la guerra. Y la relación entonces, o el vínculo con el Atlántico era a través del tren. Entonces, hablemos del arrabal y hablemos del tren. Yo creo que ese es un elemento clave, un elemento poco visible y reconocido dentro de la historiografía panameña y dentro de los análisis que explican un poco la conformación del espacio urbano y la relación con el Atlántico. Señores. La gare de la ciudad, la puerta de la ciudad, se estableció en el arrabal. Es decir, en general, cuando uno piensa todas estas cosas que tú estás mencionando, salubridad, reconformación del territorio por impacto imperial de la conquista, sea de españoles o norteamericanos, cuando uno se pone a mirar objetivamente, todas estas cosas tienen un escenario tanto en intramuros, pero también en el arrabal. Y particularmente en el arrabal se establece el puerto de vapores, la terminal del ferrocarril y eventualmente la nueva terminal que está en la Plaza 5 de Mayo, que hoy todo el mundo entiende y conoce como la puerta del casco, ¿no? Pero en realidad eso está en Santa Ana. Y esa gran terminal de ferrocarril y ese espacio seccionado por el tren, porque a todo esto el tren genera de un lado y del otro, por el que se podía pasar y por el que no se podía pasar, y además ese ferrocarril era controlado por los norteamericanos. De hecho, parte de lo que se discute
cuando está todo el tema de saneamiento inicial en los primeros años de los norteamericanos después del Tratado Hoiburu-No-Varila, es que ellos, como tenían la propiedad del ferrocarril, habían heredado montones de propiedades en el espacio entre la ciudad amurallada y el arrabal, que era la explanada, que era la explanada o explanada, que era donde estaba el espacio que no se podía construir y que fue urbanizado después del derribo de la muralla. Entonces tú tienes capa tras capa de asociaciones de intereses económicos, de bienes raíces y de comunicación. ¿Por qué no se establece la estación del tren más pegada al centro? Porque todas las tierras estaban ocupadas y era más barato ponerla donde la pusieron. Sí, en realidad la estación del ferrocarril, la primera, está donde hoy está el mercado del marisco. Correcto. ¿No? Entonces, allí es donde también se va a producir el incidente de la tajada de sandía y todo esto. Bueno, personalmente, la compañía del ferrocarril creo que fue muy perversa para Panamá, ¿no? Primero era un ferrocarril que solo no tenía impacto en ningún lugar del interior, ¿no? En realidad, los ferrocarriles se construían entonces, en la Revolución Industrial, para comunicar zonas productoras de alimentos o de lo que fuera, ¿verdad?, con puertos exportadores, es decir, con algo que realmente tuviera un impacto económico. Pero aquí el ferrocarril se construyó como si fuera un corredor de Nueva York, ¿verdad? Es decir, tengo que comunicar Nueva York con California, ¿verdad? ¿Dónde construyo ese corredor? Bueno, me voy al Istmo de Panamá porque allá es más barato y qué sé yo, ¿verdad? Entonces fue muy perverso para los panameños en realidad. Aquí quedó mucha gente desempleada hasta entonces, hasta que llega la compañía del ferrocarril, los boteros, los muleros, toda la gente, esa infraestructura que se había creado en la ruta de tránsito, en todos esos pueblos del Chagres para alimentar, para alojar, etcétera, a los viajeros, lavarles la ropa y todo eso cae como un efecto dominó, ¿verdad? Esa gente emigra después a la ciudad de Panamá y por eso encontramos un estallido como el del incidente de la tajada de sandía. Es inexplicable de otra manera que nada más que saber que toda esa gente estaba desempleada, estaba ahí, ¿verdad?, como una masa latente, ¿no? Por ejemplo, la compañía del ferrocarril arruinó a los artesanos panameños, los arruinó completamente, porque empezó una política muy activa y muy enérgica de importación de bienes raíces y hasta transformó los gustos en Panamá. Ya los consumidores no querían artículos panameños que elaboraban los plateros, etcétera, porque todo venía del extranjero y todo, claro, sería de mejor calidad, con mejores terminaciones y demás. Así que creo que en realidad la compañía del ferrocarril fue terriblemente perversa. Por ejemplo, en Colón asumió el control de todas las tierras. Así que yo quería comprar una tierra en Colón y no podía. Se la tenía que alquilar a la compañía del ferrocarril por 5 años y después la compañía decidía si yo me quedaba ahí. Claro. Pero mientras tanto se habían construido casas, negocios, etcétera, y un buen día venía la compañía del ferrocarril y decía, se te acabó ahora el alquiler, busca dónde te vas. Y aquí me quedo con todos los que construiste. Entonces, yo sí considero que fue muy traumático lo de la compañía del ferrocarril. Mira, por ejemplo, solo un ejemplo, ¿no? José Manuel Luna, vendedor ambulante del incidente de la tajada de sandía. El dueño de la sandía. El dueño de la sandía. Él había sido alcalde de Parita. Él era un hombre que había sido también platero, ¿no? Es decir, ser platero en aquella época capaz que era ser como ahora licenciado, qué sé yo, ¿verdad? Sí, tenía un oficio. Tener un oficio en aquella época tal vez era como ahora tener un doctorado. Nadie tenía oficio. Todos eran jornaleros, ¿verdad? Hacían lo que podían, etcétera. No, entonces resulta que este hombre lo encontramos años después, ya no es platero, ¿no? Es decir, ya no es respetable, es un hombre ahora que vende, es un vendedor ambulante ahí en la estación del ferrocarril. Es decir, ha sufrido, ¿verdad? Y hablaba inglés. También hablaba inglés. Un deterioro social y económico terrible el hombre. Entonces, ahí yo creo que tenemos que explorar esas cosas. Cómo la compañía del ferrocarril no fue verdaderamente perversa para Panamá. El arrabal y el contexto, digamos, geográfico de la ciudad
y desde el sitio de la nueva fundación de la ciudad de Panamá, refiere al sitio de Ancón. Queríamos explorar el tema del imaginario del Cerro Ancón desde la perspectiva histórica y desde el arrabal. El Ancón, si escuchamos a Ritter. Yo creo que eso tiene un arraigo con el imaginario de la ciudad interior, la existencia del Cerro Ancón, ¿verdad? Con sus chorrillos, su famoso chorrillo de la cual la ciudad se proveía de agua, ¿verdad? Quizás no era consciente o tan consciente esa relación en el imaginario para aquellas generaciones de la existencia de ese Cerro Ancón, ¿verdad? De la importancia física, geológica y cultural, económica del Cerro Ancón. Yo creo que ya desde el siglo XIX ese imaginario del Cerro Ancón ya está allí. Hay muy bonitas narraciones que no recuerdo ahora mismo de un periodista afrocolonial panameño, no me acuerdo exactamente su nombre, que escribe una narración muy bonita sobre el Cerro Ancón, de lo que era pasar el verano en el Cerro Ancón, en el siglo XIX. Y en efecto, todos conocemos el poema de Amelia Denis de Icaza, que lo escribió en 1906, que de una manera nostálgica imprime, ¿verdad?, el sentimiento de la pérdida del Cerro Ancón, de su agua, del chorrillo, ¿verdad? Y yo creo que ella toca lo más profundo del panameño, o lo más profundo, incluso me atrevería a decir, de la nacionalidad panameña, de su imaginario con su territorio. Yo creo que en ese sentido ese poema es tan bien logrado que ha pasado a la historia de la literatura panameña como un poema fundacional de lo que somos nosotros, ¿no? Y ese poema creo que tiene esa reminiscencia, claro, dentro de ese imaginario del espacio, del territorio de la cual fuimos expropiados por la historia de la zona del canal. Cerro Ancón. Bueno, creo, no estoy segura, pero me parece, intuyo, ¿verdad?, que el Cerro Ancón como un símbolo de la nacionalidad es una construcción posterior. No existía en el siglo XIX como tal, sino que se construye, ¿verdad?, una vez que el Cerro Ancón queda detrás de la frontera esa que divide el espacio, ¿verdad?, de las palmeras, como se llamaba, del espacio, ¿verdad?, de los mangos. Entonces, creo personalmente que es una construcción, es un poema maravilloso, es un poema riquísimo, pero que contribuye a la creación de ese mito, de ese símbolo que es el Cerro Ancón. Elsie Alvarado del Ricord decía que los tres poetas de la nacionalidad eran Gaspar Octavio Hernández, bueno, por supuesto, Ricardo Miró y Amelia Denis de Icaza, que habían construido. Y recordemos también que al principio, sobre todo en el gobierno de Porras, que es posterior a que Amelia Denis de Icaza escribiera el poema, había poetas a sueldo del gobierno, había que crear la nacionalidad, había que construir quiénes somos, y para construir quiénes éramos se necesitaba, ¿verdad?, desarrollar todo este espíritu patriótico, se necesitaba inventar también una historia. Por ejemplo, en las primeras instrucciones que se da a los maestros es no enseñar de las guerras del siglo XIX, se enseña historia, pero cultural, social, para no llamar, ¿verdad?, nuevamente al conflicto, ¿no?, que había sido el siglo XIX. Entonces, es como una invención, hay que inventar la nación, hay que inventar qué es esto, y bueno, entre todos cabe la poesía, la historia, todo lo que contribuiría a hacer de Panamá una nación para sentirse orgullosos de ella. ¿Qué tú piensas, Carlos? De esos tres poetas de la nacionalidad, dos son de Santa Ana, Gaspar Octavio Hernández y Amelia Denis de Icaza. Así que es bien interesante esa acotación. El Cerro Ancón, ¿cómo ponerlo? El Cerro Ancón además es un cerro sin nombre,
porque cuando se traslada a la ciudad se habla del sitio del Ancón, Exacto. no porque el cerro se llamaba Ancón, sino porque Ancón es esa pequeña caleta a un costado, al costado norte de la península, donde tú podías desembarcar. Ese Ancón está a la sombra de ese cerro, ¿sí? Estaba protegido. Además. Entonces es el sitio del Ancón y el cerro del Ancón por extensión del mar a tierra, no al revés de tierra a mar. Entonces sí, no creo que haya un imaginario tan fuerte inicial. Luego está el tema de que ese era un lugar no solamente de... bueno, el agua manaba, fluía de su base, sino que estaba cubierto de árboles que eran para deforestar. Entonces cuando tú ves, y por ahí han pasado las imágenes, cuando se ven las imágenes del siglo XIX, de las fotos, está todo deforestado el Cerro Ancón. Es decir, lo que vemos hoy, ese espacio boscoso, verde, es una construcción del siglo XX. Así como su simbolismo es una construcción también de la identidad panameña. Y además de eso, me atrevo a añadir que el Cerro Ancón se ve como como la imposición, pienso yo, del imperio, un poco, ¿no? Una vez que se nos separa y que la frontera discurre exactamente por su base, ¿no? Entonces ya ese es el territorio prohibido, pero al mismo tiempo el territorio deseado por tanta gente. Y hablando de esa relación entre zona del canal y arrabal, el territorio que tiene que ser amortiguado por el arrabal, en este caso por las clases populares que están en constante condición de lucha por derechos, por soberanía, pero en contra de la prostitución, el abuso, del alcoholismo, etcétera, etcétera. O sea, tú ves allí que hay toda una serie de elementos fuertísimos, asimbólicos quizás, frente a el Ancón. Yo retomaba la reflexión que hace Patricia sobre la erupción de la gestión del agua y del saneamiento en la ciudad de Panamá. Pasa casi un poco más de un siglo, cuando entonces los límites de la zona del canal caen. La firma de los tratados se hace en el 77, en el 79 se firma el tratado. Volviendo al tema del imaginario del Ancón, en la cima se planta una bandera reconociendo el final de la quinta frontera que se ocupa entre los especialistas de la historia y algunos políticos, como la desaparición de la zona del canal. Se acaban los límites, se acaban las fronteras, el perverso ferrocarril revierte a Panamá. Nosotros ya tenemos pleno control sobre el territorio y queríamos escuchar también a Luis Pulido, que particularmente tiene la experiencia de vivir en Berlín en la caída del muro, donde entonces traemos como una reflexión personal y su vivencia como panameño, la caída del muro de Berlín. En este conversatorio Hablemos del Canal. Yo viví personalmente la caída del muro de Berlín en 1989, ¿verdad? Y poco después, desde Berlín también, sé lo que sentí al momento de la invasión, meses después, en diciembre, ¿no? Y lo que yo viví en Berlín, es decir, fue ese sentimiento de libertad, es decir, cuando cayó el muro de Berlín, ¿no? Es decir, era un sistema que había oprimido a la gente, un sistema que le había quitado las libertades a la gente, era un sistema totalitario, y la gran enseñanza cuando cayó el muro de Berlín, mi gran enseñanza es que yo pensé, wow, nada es eterno en este mundo. Es decir, lo que habíamos pensado que era algo eterno, ese muro que se erigió en medio de la Guerra Fría, que era resultado de ese conflicto y que iba a perdurar para la eternidad, se acabó en pocos meses, en cuestiones de días, con la movilización de la gente, que estaba harta de vivir en un sistema de esa naturaleza, que les oprimiera, que les quitara la libertad.
Y yo viví ese sentimiento de libertad y de liberación de cientos de miles de alemanes cuando cayó el muro de Berlín, que pasaron al otro lado de la ciudad. Los límites de la zona del canal se terminan con la firma del tratado. Y bueno, creo que el espacio y el tiempo que tenemos para la discusión sobre estas fronteras, estos límites, estas relaciones sociales, económicas, antropológicas, territoriales no se agotan con esta conversatoria. Eso tiene mucho más otras aristas. Comentemos sobre esa caída o ese levantamiento, por lo menos del límite ese administrativo de la zona del canal y la significación para este barrio, considerando también de que el mismo barrio tiene un impacto muy duro. La invasión del 89 antes de que se consolidara este territorio como uno solo. Sí, bueno. Esta pregunta no había estado un poco fuera desde las conversaciones previas. Esto la traigo como... Sí, bueno, en realidad Panamá es una ciudad de fronteras, ¿viste? Siempre lo ha sido, de límites, de fronteras. El límite del mar primero, tú sabes, después el límite ese de la muralla o la frontera entre los de adentro y los de afuera. Después llega la zona del canal, que al principio, ¿verdad?, eran unas líneas blancas que separaban tu territorio de mi territorio, pero después de los sucesos del 58 y 59, de la Operación Soberanía y la siembra de banderas, entonces se levanta una alambrada, esa alambrada inamistosa. Bien, sin embargo, todas las fronteras son permeables, ¿verdad? Es decir, el flujo de gente de la zona a la ciudad de Panamá, no viceversa, ¿viste? Ese flujo que siempre estuvo presente hizo de esa frontera una frontera muy, muy permeable, ¿no? ¿Qué significa? A nivel nacional, tú sabes, el hecho de entrar en posesión de todo el territorio nacional, es decir, del canal, de la zona del canal, de eso que siempre había sido prohibido y deseado, ¿no? Como decía el doctor Adán Ríos, ¿no?, cuando él era médico vivía en el Chorrillo, y decía: el sueño de mi vida era comprar en el comisariato, hacer supermercado en el comisariato. Son muchas fronteras que se derriban en aquel momento. Es la frontera política, la frontera cultural, la frontera, tú sabes, de entrar en posesión de todo el territorio, y por supuesto es la culminación de una lucha que ha comenzado prácticamente en 1926, ¿no?, cuando se rechaza la primera enmienda al canal. Es una lucha larguísima, es una lucha que va incorporando nuevos actores a medida que avanza el siglo XX, y que después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, en el contexto de los procesos de descolonización mundial, que Estados Unidos los apoya para allá, pero no los apoyo para aquí, ¿verdad?, sino que yo me sigo manteniendo en mi zona del canal como si eso no fuera una colonia, pero sí apoyo todo en el sudeste asiático y demás. Entonces, se juntan un montón de experiencias políticas, sociales, culturales, emocionales, tú sabes, lo que debe de haber significado para toda esa gente que había llevado adelante esas luchas, realmente haber vencido al imperio, porque era el vencimiento del imperio, que para entonces ya estaba arrodillado después de haber perdido la guerra de Vietnam y después de todo el juicio o el indictment a Nixon y demás. La nación estaba desconcertada, había perdido credibilidad, la mentira se había apoderado, ¿verdad?, de aquella nación que se consideraba cuáquera y puritana, única en el mundo. Entonces, yo pienso que tanto de un lado como del otro, tanto para los panameños como para los norteamericanos, fue realmente un trauma. Es decir, para los panameños, la culminación de todas las luchas, ¿verdad? Para los norteamericanos, el gran trauma, ¿verdad?, de ya no reconocerse como un imperio, de haber perdido el canal de Panamá, que para ellos era la culminación de todos sus sueños, ¿verdad? Sí, me atrevo a decir, bueno, a pesar de que la frontera se derrumbó, se eliminó,
la frontera existe todavía. Todavía nosotros vemos la Avenida de los Mártires como una frontera entre dos cosas que quizás son dos cosas panameñas, pero son dos cosas distintas, contradictorias, y hay deseo de traspasarla. Eso por una parte. Por otra, me parece que hay un proceso que es bien interesante, que a medida que transcurre el siglo XX, ¿no? Se crea la frontera en 1904, comienzan pues toda una serie de cambios y toda una serie de luchas cuyo escenario fundamentalmente es el arrabal, ¿no? Todo ese sector de Santa Ana, los estudiantes, los obreros, etc. Pero a fin de cuentas hay un deterioro progresivo. Entonces, a medida que vamos avanzando con descolonizar, vamos decayendo en el tejido urbano, el tejido social, el empobrecimiento, la marginalización y eventualmente la gentrificación que está afectando el centro histórico en su sector del arrabal. Entonces yo veo ahí como un proceso de dos pinzas, ¿no? O sea, se levanta así en el 79 cuando ya no hay más zona del canal, finalmente, bandera en el Cerro Ancón, pero entonces comienza un proceso de deterioro urbano también al mismo tiempo. Y como señala Patricia, procesos de exclusión, entonces ya ese es el área mala, la zona no tan apetecida, y hay que ir a buscar otras áreas que son las áreas revertidas. Este espacio aquí de la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari y su vínculo que tiene con la historia de la zona del canal, no deja de ser también un escenario cotidiano de la gente del otro lado que viene a reconocer y a buscar sus propias memorias. Tenemos aquí muchísimas personas nacidos en la zona del canal buscando sus memorias y sus raíces, bueno, que es un tema también muy interesante porque es la mirada de estos procesos desde el otro lado de la cerca. Hay un sitio web de ellos que se llama El Paraíso Perdido, ¿no? Y maravilloso, allí se reúnen, creo que una vez por año, no sé dónde, viajan las familias a Panamá para reconocer dónde se habían criado sus padres, etcétera. Digo, hay toda una memoria, una carga para ellos. Por eso digo, para ellos fue realmente un trauma haber perdido la zona del canal. Este lugar maravilloso, ¿no? Donde... Idílico. Es que era idílico, ese es el paraíso perdido para ellos, ¿no? Cerramos esta primera parte del conversatorio con una reflexión sobre la caída de los límites de los muros que nos ofrece también Luis Pulido Ritter. Yo creo que nosotros como panameños, como país, dentro de nuestro imaginario cultural, no nos hemos acomodado a la existencia de los muros ni de las murallas. Yo creo que la mejor prueba de eso es precisamente que hemos tratado, a pesar de todas las dificultades, primero de establecer conexiones con todo el país. Es decir, sabemos lo que era conectarse antes con Chiriquí o con Bocas del Toro o con el Darién, ¿verdad? Es decir, son fronteras heredadas de la época colonial y que nosotros como Estado-nación moderno hemos tratado de superar con la conexión de las carreteras, ¿no? También la superación de la antigua zona del canal con ese muro de por medio en la cual no podíamos entrar y de la cual era algo que entre comillas nos pertenecía, pero tampoco. Ahí hay una lucha generacional, hubo una lucha generacional que se hace patente más atrás, a finales de la década del 40 y del 50 hasta la década del 70, ¿verdad? Ahí hay una lucha aspiracional. Y yo creo que los panameños sí hemos luchado de una u otra manera a través de la historia contra las dificultades que ha significado vivir con un país fragmentado, con un país sectorizado, con un país realmente de querer integrarnos como país. Y me parece que ese es el sentido también del Estado Federal de Panamá, de Justo Arosemena. Cuando Justo Arosemena dice, por ejemplo, lo difícil que era comunicarse con Bogotá en el siglo XIX, a 2.600 metros de altura. Allá había una frontera, allá había un muro. Un muro que nos impedía crecer como región, como país o como Estado federal. Entonces allí ya hay la definición de una frontera, definido por una incapacidad geográfica.
Y yo creo que los panameños históricamente, por nuestra posición geográfica de lo que significa estar dentro del régimen de la globalización, los panameños sabemos muy bien lo que significa o lo que no significa vivir con muros y fronteras, ¿no? Eso ha sido un punto fundamental en nuestra construcción como nación y como país, la comunicación, la intercomunicación, la efectividad del transporte para crecer como país, ya sea a lo interno y a lo externo. Y esa es una tarea pendiente que siempre vamos a tener, porque debemos decir, el futuro de Panamá, como todos sabemos aquí, y quien conoce bien la historia de Panamá, el futuro de Panamá está en reconocer que somos un país globalizado y que nuestro futuro está en la globalización. Recuerden que estamos acá en la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari, parte de la Unidad de Memoria Histórica del Canal de Panamá, recinto cultural abierto para los investigadores desde las 7 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde, de lunes a viernes. Sí, temprano. Primero, agradecer este espacio porque pues, nos están dando otros matices que giran alrededor del Canal de Panamá, que sí conocemos muy bien su historia, pero estas son temas que nos amplían y pues nos hacen conocer más sobre el área y el canal. La pregunta es, el área del Chorrillo, si me puede aclarar, ¿cómo adquiere puntualmente ese nombre? Porque en el mapa usted mostró que estaba el área de Chorrillo del Rey y también paralelamente mencionó el Cerro Ancón, que también tenía un chorrillo. Entonces, para saber cómo adquiere este nombre y cómo se desarrolla, cuál es esa conectividad tan cerca que hay, yo creo, sobre todo del área del Chorrillo, bueno, igual Santana, con puntualmente el canal, sus trabajadores, o sea, esa vida, cómo se va desarrollando. Sí, muchas gracias. Voy a mostrar aquí. Este es un mapa bien interesante y que es muy poco conocido. Es un croquis de las afueras de la ciudad y allí se ve todas las huertas, toda la ciudad estaba rodeada, la ciudad el Intramuros está en blanco, se ven las calles delineadas del Arrabal y se marcan todas las huertas que eran como fincas y al final, yo no sé, esto se ve, y al final, aquí dice Fuente del Chorrillo y Camino del Chorrillo. O sea, este es del siglo XVIII, es uno de los primeros mapas en donde claramente se ve el punto donde estaba el Chorrillo. El tema es que el arrabal de Santa Ana y Santa Ana per se, la separación de Santa Ana y Chorrillo es algo del siglo XX, un límite administrativo que se definió y que realmente fragmenta lo que fue un núcleo urbano coherente. La presencia de los cementerios y la presencia de terrenos no baldíos, pero utilizados para pastar ganado, para producción agropecuaria, y que eran terrenos abiertos y que se fueron poco a poco urbanizando a lo largo de los últimos años del 19, principios del 20 y a mediados del 20 todavía había terrenos grandes disponibles. Entonces, el tema del Chorrillo y el nombre viene, y ahora sí, por favor, donde sale Chorrillo del Rey, si es que se puede. Bueno, el plano este es un detalle del plano de Harrison del 1857, donde sale claramente la ubicación de El Chorrillo. Dice, a spring collected in reservoir, o sea, un manantial y un reservorio. Entonces, cuando uno ve las fotos, si puedes ponerlas, por favor, que son... esta es de la época francesa, casi, no sé si se verá del todo, ahí se ve la estructura del pozo, y de hecho dice Le Puits español, los pozos españoles, ¿no? Y la siguiente... está la famosa foto de Muybridge de 1875, que es en ese mismo lugar. Noten los pilares
y las mujeres ataviadas de pollera, mujeres santaneras que recogían agua del pozo, posando para el fotógrafo inglés que estaba aquí. O sea, este es el inicio del Chorrillo, pero noten que en el fondo no se ve ningún cerro Ancón, es decir, ese es en la parte baja. Muy posiblemente exactamente es en ese pedazo que está al lado de el cementerio chino, en calle B, y bajando, que esa es como una bajadita que ahí los carros tienen que doblar. Entonces todo ese sector, además había una serie de pequeños arroyuelos, ahí se lavaba, ahí se procesaba toda clase o sea, se lavaba ropa, se lavaban trastos, se colectaba barro, ¿no? Por ser muy húmedo, y en general era un área muy activa. Entonces cuando viene el momento del saneamiento, todo eso se elimina. Y el área comienza a tener valor de bien raíz y se crea entonces el barrio de Chorrillo. Creo que aquí está presente Álvaro Uribe, que él es experto en algunos de estos temas. Y efectivamente esa urbanización del Chorrillo ocurre lentamente, pero también con unos intereses inmobiliarios espantosos. O sea, eso era para exprimirle a la tierra el jugo con viviendas que yo no veo cómo ahí se cumplieron con todas las normas de sanidad, pero viviendas todas, todo pegado, etcétera. Pero bueno, era para los negros, era para la gente excluida. Entonces, sin embargo, hoy, porque hay que traernos al presente, Chorrillo es un área de alta valoración porque se le ha hecho enorme inversión de infraestructura cercana, pero el barrio per se no está habilitado para los bienes raíces. Entonces el proceso de gentrificación va de San Felipe a Santa Ana y eventualmente irá al Chorrillo. Eso es lo que viene. Es ahí también en los cementerios del Chorrillo que hay digamos, hay un registro y un testimonio bien importante que vincula con la historia del canal. Para los que tuvimos aquí la oportunidad de escuchar el conversatorio de los judíos y el canal, el rabino Kraselnik, Gustavo Kraselnik, habla sobre los antecedentes de la congregación Colcherit, y la primera vez que la congregación de judíos o la comunidad de judíos se formaliza dentro de Panamá es para poder recibir las donaciones de tierra en donde se instala el primer cementerio, porque dentro de la tradición judía el tema del rito mortuorio es bien importante y necesitaban una tierra especial para poder ejercer el rito. Entonces aparece dentro del lienzo urbano o dentro de la trama urbana los primeros cementerios, los primeros registros de la comunidad judía, y añado el cementerio de los extranjeros, en donde está todas las lápidas que conmemoran a los zapadores del canal, a todos los franceses que murieron en el intento de la construcción francesa, y hay un pabellón particularmente de la Vindicación de las Siervas de María, este grupo de monjas que acompañaron a Ferdinand de Lesseps en los primeros hospitales y el tema de salud pública en la zona del canal. Entonces ese espacio sí es un espacio patrimonial, un espacio de memoria y que vincula a esta sociedad con la historia y la construcción del canal. Sí, no, y es un paisaje histórico además maravilloso. ¿Alguna otra pregunta? Teniendo en cuenta que ocurrieron ciertos disturbios en los años 1856, entre el 56 hasta 1860. Entonces, quisiera saber cuál fue el detonante de estos disturbios y también cuál fue la participación de algunos letrados como Buenaventura Corroso y Mateo Iturralde y Juan Mendoza, si no mal recuerdo. Ok, bueno, en realidad en 1856 se produce el incidente de la Tajada de Sandía, ¿no? Un año después, justamente, de la inauguración del ferrocarril. Y en realidad el incidente de la Tajada de Sandía es uno que registra la historia de miles de incidentes que se producían. Lady Emmeline Stuart Wadley, una viajera inglesa, ella señalaba que todas las mañanas se levantaban y en el Chagre aparecían cadáveres de familias enteras, que estos nativos se enfrentaban con un machete a los norteamericanos y que los norteamericanos todos estaban armados, ¿no?
fue la historia, ¿verdad?, durante esos años, es decir, ese corredor de Nueva York a California que queda incrustado en el Istmo de Panamá porque es geográficamente el lugar más conveniente, en realidad es parte de la conquista del oeste, todo eso que nosotros vemos en las películas, sí, ¿verdad?, de los cowboys y vaqueros y demás. Panamá era eso en ese momento. Y para peor, había dos culturas diferentes, es decir, unos norteamericanos ultra racistas vienen del destino manifiesto, ¿verdad? La nación elegida por Dios para conquistar las tierras no cultivadas, para regenerar a los pueblos inferiores, es decir, todos los que no son ellos, ¿no? Entonces, que se enfrentan aquí, ¿verdad?, a esta realidad que para ellos es, como ya les dije en su imaginario, una selva pestífera, ¿no?, habitados por gente completamente bárbara, salvajes, etcétera, ¿no? Entonces, esos enfrentamientos son constantes, es el idioma, es la mentalidad, es la cultura, es todo, es decir, no fue nada más que de 1856 a 1860, eso comenzó en el 48 y se extendió, ¿verdad?, hasta ahora, bueno, hasta el siglo XX, ¿no? Es decir, es el encuentro de dos culturas completamente distintas, de dos procesos completamente distintos y, por supuesto, del desprecio. Es decir, Panamá como una zona de contacto, es lo que dice Mary Louise Pratt, ¿no? Lo define como Panamá una zona de contacto, una zona en la cual una cultura nativa se enfrenta a estos conquistadores superiores, rubios, fuertes, de ojos azules, armados, ¿verdad?, donde además el pueblo desarrolla muchos sentimientos encontrados. Los admiran, los idolatran, los veneran, pero también los odian porque los humillan, los desprecian y demás. Esa es la historia de Panamá en el siglo XX, ¿verdad? Esa admiración, ¿no?, que todos quieren vivir en la zona, tener una novia gringa, comer en el comisariato, tener una casa en la zona, etcétera, pero al mismo tiempo los odian, los tienen que odiar porque los desprecian, porque los humillan, etcétera, etcétera. Y yo me atrevo a añadir que aparte de todo lo que tú has dicho, bastante, ¿cómo ponerlo?, bastante fue que no hubiera más violencia. O sea, bastante control y bastante, iba a decir resiliencia, pero en realidad es un sentimiento de civilización había en Panamá para evitar que hubiera más violencia y más fuerte contra toda esta gente que venía despiadadamente a querer imponerse. Porque es el Dios blanco y rico que además les da de comer de la peor manera, ¿verdad? Sí. Pero les da de comer. Entonces, porque al final de cuentas, como señalaban los gringos, Panamá era el gran prostíbulo, ¿no? Panamá era el prostíbulo de la zona del canal, era la zona de cantinas, mientras allá estaba todo prohibido y además había una sociedad puritana, cuáquera, etcétera, ¿no? Aquí entonces era donde venían los soldados a qué sé yo, a descargar el vapor, ¿no? Entonces, el problema es que eso también es un resentimiento. ¿Por qué las ciudades de Panamá y Colón se tienen que transformar en el gran prostíbulo, en la zona de cantinas, en la zona, ¿verdad?, de las mayores perversiones, además, ¿verdad? Y bueno, y se convierten, ¿verdad?, en eso. Pero al mismo tiempo, eso, ante un Estado fallido, como fue siempre el Estado panameño, en manos de una oligarquía muy egoísta, etcétera, entonces era la forma de cómo vivía la gente. La gente vivía de eso, la gente vivía de los gringos. Es decir, es una relación bien conflictiva y contradictoria. Bien contradictoria. Es verdaderamente, es cuando uno lee esos libros y esas explicaciones lineales, uno se queda pensando que eso no explica nada, porque no puede explicar nada de lo que fue realmente esto. Por eso cuando... Ay, disculpa. No, perdón. Sí. No, dale, sigue. Nada más que este comentario. Por eso, cuando los gringos estaban por ir, mucha gente lloraba. Es decir, ¿cómo se nos van a ir los gringos? Nos quedamos sin salud, sin trabajo, sin sanidad, sin no sé qué, sin no sé cuánto. Es decir, fue una relación tan compleja, ¿no? Tan compleja,
que cuando uno estudia la historia de los Estados Unidos a través de los tratados, a mí por lo menos me dan ganas de cortarme las venas, ¿verdad? Porque es una relación tan rica, tan profunda, tan imposible de abarcar, ¿no? Que los tratados no dicen nada. Los tratados son enumeración de artículos de no sé qué, que un gobierno oligarca quiere que Estados Unidos acepte. Es una relación muchísimo más profunda. No sé si contesto nada, pero bueno. Gracias, gracias. Yo quería aprovechar acá, tal vez Carlos Fitzgerald no tiene digamos, las respuestas, pero frente a este proceso de gentrificación que está ocurriendo en el barrio de Santana, y reconociendo que ese contenido arquitectónico, físico, cuenta de este siglo XIX, de esta historia del siglo XX tan rica y tan fascinante, ¿qué va a ser del barrio de Santana ante una política, digamos, gubernamental un poco definida con relación a mantener el contenido social dentro de esos barrios y no que a través de todo proceso de gentrificación que van barriendo el contenido social y otra clase social ocupa lo físico y espacial sin memoria y sin una relación con el territorio? Bueno, interesante lo que preguntas. A mí me parece que es un dilema, es un problema en ciernes cuya solución no es muy fácil, y particularmente porque estamos confrontando un cambio de administración en donde uno esperaría que haya personas que quieran verlo de otras formas, un poco distintas a cómo se ha visto hasta ahora. Pero quería señalar algo que al tú formular, yo me puse a pensar, justo como hubo una frontera, bueno, primero extramuros e intramuros, ¿no? O sea, la muralla y la explanada. Luego, zona del canal en el siglo XX, con la frontera en la avenida 4 de Julio, avenida de los Mártires. Pero ahora hay una frontera de gentrificación. El empuje de los nuevos proyectos va avanzando de este a oeste, ¿no? De San Felipe hacia acá, y está es como una guerra, como la guerra de Ucrania, ¿no? Un pueblito aquí, una ciudad acá, un río aquí, que se van conquistando y luego se va consolidando el territorio. Entonces, ¿qué significa eso? Que es necesario, uno, que la comunidad o las comunidades asociadas a estos procesos tengan conciencia de que existe un patrimonio y de que existe una normativa que hay que respetar para conservar la historia y la memoria. Entonces, todo Santa Ana, Chorrillo y parte de Caledonia están inscritos como una zona de amortiguamiento desde una perspectiva del ordenamiento territorial urbano. No hay muchos inmuebles declarados monumento histórico, pero sin embargo hay algunos que permiten hacer como una especie de encadenamiento desde la Plaza 5 de Mayo, el Museo Antropológico, hay un sector cerca de la Asamblea, hay un sector, el Instituto Nacional es monumento histórico, la plaza y la iglesia de Santa Ana son monumento histórico. Entonces tú tienes que los monumentos rodean más o menos el área del corregimiento y del arrabal, y se requiere entonces ir ampliando la cobertura de protección. Ahora bien, el año pasado nosotros estuvimos en un encuentro de patrimonio en Colombia y fue interesantísimo un intercambio que tuvimos. Los colombianos, algunos pues, plantean que la patrimonialización es algo negativo, Después lo editamos. que mientras más se declare patrimonio, más se propicia la especulación inmobiliaria, porque una declaratoria hace que suba supuestamente el valor. Entonces ese es el dilema que se confronta. Yo siento que aquí hay un tema de que necesariamente tiene que haber un nuevo pensamiento al respecto de qué se conserva y cómo se conserva para evitar lo que pasó en San Felipe, que es la expulsión de la población, o sea, la salida de la población, el reemplazo de esta población y el cambio total de usos y costumbres. A los santaneros a recordar a Mateo Iturralde. Pero es que si no lo declaras patrimonio, lo tiran abajo. Entonces, es decir, el dilema, yo no tendría un dilema, y te lo digo, yo seguiría declarando patrimonio, porque mientras sea un patrimonio, no lo tiran abajo. Mira Bellavista, por ejemplo. ¿Qué queda de Bellavista? Nada.
No queda ni el recuerdo de Bellavista. Vas y es un edificio al lado del otro, ¿no? Una casita ahí ya en venta para que vengan, tú sabes, los promotores a construir. No sé, yo ahí no tendría tanto dilema. Ok. Por ejemplo, me gustaría saber, por ejemplo, el Templo Masón, ¿es patrimonio o todavía no? No es. ¿No es? Está, y de hecho está fuera del conjunto monumental histórico. Ah, peor todavía. Entonces está como en esa zona, bueno, está en la zona adyacente, pero está en la zona de amortiguamiento, ¿no? ¿Pero quién lo mantiene? ¿Quién Los masones. La Gran Logia de Panamá. Es decir, la ley actual dice que el dueño o propietario es responsable del mantenimiento, Sí. no el Estado, Claro. excepto si la propiedad es del Estado. Claro. Pero entonces tenemos cosas como quién mantiene la Plaza de Santa Ana, a quién le pertenece, obviamente nos pertenece a todos, pero tiene que haber especificación de a quién le toca el día a día, por ejemplo. Interesante. ¿Hay alguna otra pregunta entre la audiencia que quiera avanzar para enriquecer el diálogo sobre Arrabal y zona del canal? Mi nombre es Julio Murray, obispo de la Iglesia Episcopal de Panamá. Y muchísimas gracias por haber creado este espacio donde se hace historia, recordando y tratando de hacer y de presentar algunas situaciones que en otro momento no se haría. Muchísimas gracias por este esfuerzo tan importante. Yo también me quedo con la pregunta del concejal, porque es interesante observar lo que ocurre cuando está todo el territorio que abarca entre Colón y Panamá, lo que era la zona del canal. A mí también me tocó tener la experiencia a través de mis padres que trabajaban en el área y entender que uno no podía entrar cuando le daba la gana, sino que tenías que tener permiso. Y así como dijo Orlando al inicio, de que los mangos que estaban del lado de la zona del canal eran más apetecibles que los que estaban del otro lado. Pero el desafío que hallo el día de hoy es de poder identificar una ciudadanía panameña que tenga orgullo de reconocer que de alguna forma esos muros se han intentado franquear o bajar. Y la única manera de bajar o de quitar esos muros va a ser a través de la educación, a través de la docencia. Y el pueblo panameño está ávido de una docencia para poder entender y crear que tenemos una responsabilidad ciudadana. Somos ciudadanos panameños, pero nadie ha tomado el tiempo para seguir haciendo la docencia de lo que significa ser ciudadano. Y es un desafío muy grande que tenemos. La gente todavía mira en los territorios de la zona del canal, recuerda aquellos días, pero dice, aun cuando está la zona del canal ahí, mira, todavía hay muchos arbustos y cosas de mantenimiento que tienen que cuando se le entregó la zona del canal no estaban listos para poder administrarlo. Esos son algunos comentarios que todavía se escuchan. Pero lo que sí creo que es importante reconocer, si el canal de Panamá pudo tener una administración que nos llevó a la construcción del tercer juego de esclusas, algo hemos aprendido. Y podemos seguir aprendiendo. No solamente en los aspectos del mantenimiento, sino en los aspectos de desarrollo. Pero necesitamos tener los espacios para poder hablar de cómo fue, para poder hablar de cómo se dio los procesos de cambio hasta llegar a la transformación y hacer docencia de lo que significa ser ciudadano. Qué bueno que entre los que estamos participando hay gente joven y está haciendo preguntas, porque no queremos que esta parte de la historia se olvide o se pierda. Y cuando hablaron de la situación de la exclusión, fíjese que el valor que trae la iglesia es para poder atender como capellanías a aquellos negros y negras que venían del Caribe, mayoritariamente de Barbados y de Jamaica, a la construcción del canal, porque la iglesia representaba no un lugar de exclusión, sino un lugar de inclusión. Sí. Y ahí se respetaba la dignidad humana del negro
y la negra, solamente en la iglesia. Y se cuenta claramente las experiencias de la iglesia Wesley en calle 17 y la experiencia del IPA en Santana, recientemente de la iglesia episcopal San Pablo en Santana también, que dicho sea de paso voy a conversar con el concejal de eso un momentito, pero es importante reconocer también que lo que ha hecho y lo que sigue haciendo la iglesia es crear espacios de inclusión y espacios de respeto a la dignidad humana. Eso es parte de la ciudadanía. Gracias. Solamente decirle que precisamente estoy empezando a investigar sobre un tema que se llama Ciudadanía, Democracia y Poder en Panamá. Ese es mi nuevo tema de investigación. Estaremos atentos. Okay. Gracias. Queríamos cerrar el conversatorio y hablemos del canal Arrabal y zona del canal, sino antes agradecer la participación, la anuencia de nuestros conversadores hoy, la presencia de las autoridades administrativas del barrio de Santa Ana, representantes de la iglesia, el público en general, colaboradores del canal, exmaestros, periodistas y todos los que aquí están congregándose todos los jueves de cada mes a hablar del canal. Muchísimas gracias, y las puertas de la Biblioteca Presidente Roberto Fechari siempre abiertas para todos ustedes, para los investigadores y para todos los que tengan interés en asomarse a la rica historia de la sociedad panameña y el canal. Muchísimas gracias, buenas tardes y nos vemos el próximo jueves.